Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Salud en Primera Persona. Hoy estamos con cambio de día, cambio de horario, pero aquí estamos, dando el presente, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, lo que pasa es que mañana juega la selección y entonces esto iba a ser tremendo. Entonces decidimos adelantar un día el programa hoy, martes 21:15. Y claro, también para que la gente pueda vernos y escucharnos, porque tenemos preparado un programa especial para hoy. Así que, bueno, por eso decidimos cambiar solo por hoy este día y el horario, ¿no? Claro, el próximo programa sigue igual, los miércoles 20:15, así que ya viste los reels que tenemos en las cuentas de Ampros, entra Ampros Mendoza, los recortes del programa anterior, hermosos los consejos todos. Y este programa, decías, es el primero que tenemos solo con una temática completa. ¿Por qué? Porque el tema lo amerita. Exactamente. Vamos a hablar de salud mental y bueno, también va a estar, en el final va a estar la licenciada Claudia Iturbe porque hoy hubo paritarias. Completito el día. Completo. Bueno, comenzamos, Sí. ¿Te parece? La tenemos a ella, Daniela Paternite, médica psiquiatra. Bienvenida, Dani, muchísimas gracias. Hemos estado hablando, recién la hemos estrujado. Llegó un ratito antes y empezamos. Ya tenemos una médica psiquiatra acá, así que hoy vamos a tener muchas profesionales. Daniela, gracias por venir. Habíamos empezado a hablar sobre trastornos de la conducta y sobre todo ahora el frío. ¿Influye de alguna manera en nuestro estado de ánimo? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Y sí, hay momentos en los que cambian las consultas, hay factores estacionales que influyen y en el otoño generalmente recibimos más consultas por trastornos del estado de ánimo sobre todo. Es normal que a veces haya más ansiedad, más angustia, más irritabilidad, que el que no empezó tratamiento a veces decide en esta época que empeora empezar, o el que ya está en tratamiento a veces empeore un poco los síntomas, que haya cierto ajuste en esta época del año. ¿Y esto responde meramente a cuestiones ambientales o tiene que ver con cómo nuestra rutina social cambia con el frío? Hay un poco de todo. Un poco de Como esto, un poco de todo. Sí, en psiquiatría en general, la etiología, las causas son multifactoriales, tenemos factores genéticos, tenemos la personalidad, la predisposición que va a tener cada uno y los factores ambientales, ¿no? Trabajo, relaciones personales, todo lo sociocultural, político, etcétera, todo esto afecta. La parte estacional, por ejemplo, el trastorno bipolar es algo en lo que influye mucho, este factor estacional. Y también, bueno, hay factores biológicos, factores químicos, por ejemplo, con esto de que tenemos una depresión de luz solar, que tenemos los días más cortos en el otoño, hay menor producción de serotonina, por eso se afecta tanto esto, que hay mayor ansiedad o problemas anímicos. Doctora, recién hablábamos de que estamos en época de partidos, incluso hemos cambiado el horario por el partido. ¿Qué pasa con el tema de la ansiedad y estos momentos en los partidos particularmente? Sí, yo creo que ha sido un factor importante en todo. Creo que me voy a incluir en esto también a los que nos gusta el fútbol, a los que estamos apoyando al país, alentando al país. Sí se ve que, bueno, en mucha gente que ya tiene un trastorno de ansiedad, a muchos les ha afectado, también están de las personas que no les interesa y no les afecta porque no lo miran, porque el que lo mira realmente... Para no sufrir, para no hacerse un daño. Realmente termina en estas a veces crisis nerviosas o crisis de ansiedad y bueno, y muchas personas que no hacen tratamiento tienen estas crisis, pero bueno, ahí terminan trabajando más los colegas, que recién charlábamos, los colegas clínicos o los colegas cardiólogos. Hay mucha gente que ha tenido sus crisis hipertensivas, infartos y demás, pero sí, afecta también. Bueno, ¿qué recomendaciones, antes de seguir con el tema de los trastornos, qué recomendaciones podemos dar para mañana? Digo, respiración, pensamiento positivo, ¿qué podemos hacer desde la salud? Y yo creo que tratar de estar tranquilos antes del partido. Sí, a ver, todos los buenos hábitos. Primero hoy, descansar bien, dormir bien, primero y principal, el sueño, ¿sí? Buena alimentación, eso va a ir colaborando. Bueno, va a estar difícil, pensemos la previa. El tema del alcohol también influye. Sí, porque, a ver, desinhibe. Si bien al principio puede poner un poco alegre, ¿qué hace? Va a inhibir todos los filtros, nos desfiltramos un poco, entonces el que está irritable, el que está enojado y demás, ese filtro cae y hay mayor impulsividad. Sí, eso también es un factor que a veces, bueno, hay muchos festejos que lamentablemente terminan en tragedias, como muchos que hemos visto, escuchado, leído por ahí. Bien. Yo le quería preguntar porque siempre aparecen como asociadas dos palabras, ¿no? Ansiedad y depresión, ¿puede ser?
Sí, sí, sí. En general se comienza con la depresión y ¿qué pasa con las patologías? O mejoran porque hay un tratamiento y si no hacemos nada el curso es empeorar. Y la evolución de un trastorno de ansiedad no tratado en general es el de una depresión. Bien, en cuanto a los trastornos o las conductas de desánimo en esta época, ¿qué es lo que podemos decir y cuáles son los consejos o algunos tips para poder dar en este sentido? Bueno, algo que estábamos un poco hablando antes de acá de estar en la escena era que todavía sigue siendo un tabú. Si bien en Argentina hay más conciencia que en otros años y hay más consultas que en otros años, creo que sigue siendo un tabú, que se asocia mucho a la falta de voluntad, a la debilidad, y me gustaría hacer mucho hincapié en eso, en si te sentís mal o tenés a alguien al lado tuyo que se sienta mal, en consultar. Al contrario, yo creo que es valentía, es hacerse cargo de que algo nos pasa, es saber pedir ayuda, es poder consultar, poder tener un diagnóstico, si es que hay un diagnóstico, saber qué tratamiento es. Sí, a ver, si es una crisis vital porque perdí un ser querido, por algún duelo de la vida, que es, bueno, una cuestión claro, más reactivo, normal, más allá que es una emoción negativa, es normal, es esperable. Cuando hay una patología me estoy sintiendo mal, el poder consultar, porque no es falta de voluntad, justamente a veces la biología o en la depresión, uno de los síntomas es no tener voluntad. Entonces, como decir, no estamos esperando que a alguien la hipertensión se le arregle con voluntad, que alguien se quebró un hueso y se le arregle con voluntad. Acá en el cerebro es lo mismo, es un órgano y no se solucionaría solamente con voluntad. Entonces, algo importante es tener conciencia de lo que nos pasa, poder darnos ese espacio y poder consultar. ¿Y la gente se acerca al consultorio o cuesta que se acerque? Yo creo que algunos se están acercando más fácilmente, que son la minoría que dicen, bueno, vengo, pues yo creo que necesito esta consulta. Muchos vienen porque, no, bueno, mi psicóloga me mandó, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Que es porque estás acá, me mandó mi psicóloga. ¿Que estás de acuerdo? Y algunos, y no sé, tengo miedo, o sigue toda esta cuestión de, tengo que llegar a esto. Y como, bueno, ¿y qué es llegar a esto? No, que no pude solo. Y bueno, y no se trata de eso, es neurobiología y el cerebro es un órgano, un poco tener esa idea. A veces van pasando primero porque también es todo sistémico, estamos integrados, no es que va el cuerpo por un lado y la cabeza por el otro. Entonces a veces van al neurólogo, van al cardiólogo, van al clínico, van al gastroenterólogo, hasta que terminan como atando cabos, que muchos de estos síntomas, el director de orquesta era el cerebro el que estaba mandando estos síntomas al cuerpo como alarma para que nos demos cuenta que algo está pasando. En consultorio, ¿cuáles son los trastornos de la conducta que más estás viendo en esta época? Y en esta época, bueno, mucho trastorno de ansiedad, muchos ataques de pánico, trastornos del ánimo, sobre todo, bueno, depresión, hay depresiones también del espectro bipolar. Eso es lo que más se está viendo. ¿A qué responden los ataques de pánico? Que es algo que ahora se habla más. No sé si es que hay más, pero al menos se habla más. Sí, yo creo que se acepta más, que es más común que la mayoría de la población, sin tener a veces el trastorno, en alguna situación se ha tenido. Y a ver, y había mucho desconocimiento antes de esto. También a veces, ¿qué nos pasa? Vemos en la población de adultos mayores gente que hace 30, 40 años que toma un clonazepam, que no es el tratamiento específico, que alguna vez estuvo nervioso, algún médico se lo dio, se lo convidó la vecina, la abuela y demás, y hay gente que lleva muchos años con esto sin un tratamiento específico, como matando ese síntoma, matando una crisis, pero sin el tratamiento específico como para que directamente esas crisis ya no sucedan. Bien, ¿y qué recomendamos entonces en este tipo de casos? Digo, también pensando en qué rol juega la familia, las amistades, las personas que tenemos alrededor. Sí, totalmente, sí. Además, a ver, cuando ya el trastorno está, es importante el tratamiento biológico, el tratamiento psicofarmacológico, el acompañamiento terapéutico, la psicoterapia también es muy importante, la línea que decidan hacer, yo creo que según el tipo de paciente todas colaboran, y los hábitos. Si bien esto sirve para la prevención, también en el momento que hay una patología, que el paciente está estable, al principio no le podemos pedir tantas cosas, vamos primero paso a paso tratando de, bueno, hacer el diagnóstico, estabilizarlo en el primero de los casos, pero después muy importante los hábitos. Esto que hablábamos un poco de antes del partido, el sueño es muy importante, la alimentación es importante, el ejercicio, un hobby, tener algo que te guste, hacer esto que te gusta, las relaciones afectivas, las relaciones interpersonales, los objetivos que tenemos cada uno, el hacer lo que te gusta en la parte laboral, todos esos son factores protectores que nos ayudan.
Bueno, estábamos leyendo algo que dice la Organización Mundial de la Salud, que estima que aproximadamente el 6% de los adultos padecen depresión, pero lo llamativo es que el 50% afecta más a las mujeres. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué es? Y epidemiológicamente sí, las mujeres somos un poco más vulnerables. También hay otro factor, las mujeres consultamos un poco más. El hombre es más reacio, el hombre es más como más de que no, yo soy fuerte, yo me la banco, yo no consulto, yo no pregunto, también cultural, ¿no? De esto de los hombres no sobran, no, bueno, a mí no me pasa nada, también al hombre le cuesta más expresarse, entonces cuesta un poco más que llegue a la consulta. Y también a lo largo del tiempo, a ver, si bien antes la primer causa que preocupaba, la primer causa de mortalidad eran las cardíacas, la depresión venía como subiendo y preocupando y ahora ya es una de las causas más importantes. ¿Cómo para tener en cuenta. ¿Cómo influye la situación socioeconómica actual en la salud mental? Influye un montón, sí, es otro de los factores. Como hablábamos recién, es multifactorial. Y lo que es salud mental, el momento social, el momento cultural, el momento histórico, afecta. Sí, todas las cuestiones económicas también pueden ayudar a que tengas un mejor tratamiento y muchas veces la complicación económica es otro gatillante u otro factor para la ansiedad o para, bueno, empeorar si venimos complicados o tenés una predisposición, tenés un mal ambiente, viene un problema económico, va a colaborar para que tal vez ese trastorno se desencadene. Doctora, para ir cerrando también, ¿qué le podemos decir a quienes estén viendo el programa? Sobre todo, ¿por qué hacer una consulta con una médica psiquiatra? ¿Por qué no es de débiles, esto que estábamos hablando recién? ¿Por qué no es? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje es que si te sentís mal anímicamente, te cuesta hacer cosas, no tenés ganas de hacer las cosas, sentís que ya no sos vos mismo, no estás disfrutando lo que te gusta, poder consultar porque tiene solución, tiene un tratamiento, se trata de una patología que es biología, no es debilidad y es un órgano que se tiene que tratar. Entonces no, digamos, no es magia, no estamos tratando el alma ni, bueno, y otras ramas que se encargarán de eso, pero sí consultar y al contrario, yo creo que es valentía y hacernos cargo de nuestra salud, el poder consultar y poder tener una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias por participar, por venir a Salud en Primera Persona y queda abierto el espacio para cuando lo necesite, ¿no? Gracias, Daniela. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, estábamos hablando con la doctora, la médica psiquiatra, Daniela Paternite, ella también especialista en trastornos de la conducta, todo esto que nos explicaba, ¿no? Cómo es el último médico al que tenemos, no, como que no la lucha, ¿no? Pero cuando le duele la pierna va al traumatólogo, no lo duda. Exactamente. Así que bueno, hoy en día, gracias a Dios, se está hablando del tema, la gente se acerca más y creo que se ha roto un poco el tabú, falta todavía, como dijo la doctora recién, pero bueno, la gente se acerca un poco más. Bien, seguimos hablando de salud mental. Tenemos a Janina Falcón, bienvenida, médica psiquiatra también. Jani, queríamos preguntarte en esto. Vos tenés atención privada, también trabajás en el sistema público de salud. ¿Cómo advertís las consultas actualmente? Hola chicos, primero buenas noches. ¿Cómo están? Los trastornos de ansiedad, que es lo que hablaba mi colega, son los que encabezan la primera consulta. ¿Sí? A diferencia, tiempo atrás, en donde teníamos un poco más de depresión, ¿sí? Dentro de las consultas psiquiátricas. Eso es lo que más hemos podido notar y sobre todo post-pandemia. Bueno, justamente usando esa palabra, digo, hoy se habla de la salud mental como una pandemia. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Y es el post-pandemia y son las enfermedades actuales, la sobreinformación, esto de que los límites, lo hablábamos en algún momento con los menores, las edades de las primeras consultas también han cambiado. ¿Han bajado? Sí, han bajado, entre los 18 a 35 años actualmente, hablando de adultos, ¿no? Sí. Después tenemos la psiquiatría infanto y sí, han bajado la edad. ¿Y qué rol crees que han jugado las redes sociales en esto? Y lo que podemos ver más que nada es el tema de la sobreinformación, ¿sí? La sobreinformación en cuanto a los trastornos de la alimentación, a los síntomas, a la toma de los psicofármacos, ¿sí?
Eso es lo que más se puede observar. ¿Por qué crees que pasa esto? Porque uno se imagina que ante multiplicidad de información uno podría tener llegada a otros grupos, a cuerpos no hegemónicos, a otro tipo de experiencias, otro tipo de familia, más inclusión. Y sin embargo termina sucediendo lo contrario. Y porque justamente la información no siempre es válida, no siempre es la información real. Por ahí escuchamos... pasa entre colegas escuchar hablar de psicofármacos o de diagnósticos que en realidad no son reales, ¿sí? No son parte de alguien profesional, como recién lo decía mi colega. ¿Sí? Hay quienes se encargan de otras cuestiones, como bueno, el alma vista desde otro punto, y nosotros nos encargamos de patología, de medicación, de tratamiento, que no es lo mismo. Y hoy, bueno, hablando esto de sobreinformación y hablando de redes sociales, también vamos a agregar la inteligencia artificial, porque hoy la gente cree... médico mágico. Un médico mágico. ¿Qué pasa con eso? Te responde todo, sí, sobre todo la juventud, viste que todo apela ahí, hasta los tratamientos, ¿sí? Y pasa de que puede ser una herramienta o puede ser peligroso, depende cómo se use y quién lo use, claro. ¿Sí? Porque esta sobreinformación... El problema es cuando se da en chicos o en gente muy joven o en gente grande que está cursando con una enfermedad mental realmente y busca ayuda donde no la encuentra. ¿Por qué la IA no es la médica psiquiatra? Porque la IA reúne información de varios lados, ¿sí? No hay depresión, hay un paciente que tiene depresión, no hay ansiedad. Hay un paciente que tiene ansiedad y todos los pacientes se comportan de manera diferente, ¿sí? A pesar de que usemos la misma medicación en psiquiatría y que la medicación tampoco es tan amplia, ¿sí? Es específica para cada uno, como para cada uno es específico su problema. Doctora, le consulto porque conoce bien cuál es la situación actual de la salud mental en la provincia de Mendoza. Sin equipo. Y sin equipo no hay diagnóstico, ¿sí? Yo te lo pondría como, ¿viste? Cuando llegás a la meta de una carrera, uno en un lugar más alto, otro en un lugar más bajo, por ahí sin cabezas, es lo que han querido marcar y no se puede, así no se puede. Nos costó mucho tiempo a la psiquiatría y a la psicología y al trabajo social y a todos los que armamos un equipo, ¿sí? Poder armar ese equipo. Y hoy estamos viendo cómo se está destruyendo. Y también hablábamos también con otros colegas la falta de turnos o la dificultad del acceso a los turnos, ¿no? ¿Qué es lo que conocés en este sentido? ¿Existe para cualquiera que pueda ir espontáneamente y tener alguna consulta o cuáles son las complicaciones que tiene en el camino? Existe la falta de recurso humano, principalmente los profesionales de la salud. El equipo realmente formado, pero no para la foto, el equipo que realmente va a diagnosticar y va a tratar y te va a abrir la puerta a que vos puedas acercarte con tu problema y poderlo mejorar. Existe una puerta giratoria en donde todo se cura de una internación rapidita, ¿sí? Y no hablamos de prevención, no hablamos de los turnos posteriores a una internación. Claro, para sostener el proceso. Exacto, inclusive no salen muchas veces de la internación y no llegan a continuar con la medicación porque no hay psiquiatras que puedan continuar con la medicación de los pacientes. Entonces se convierte en un como sí, ¿sí? Casi, pero no llegamos a dar la solución. Bueno, y un tema bastante sensible tiene que ver con los suicidios, que cada vez suceden con mayor frecuencia y aparecen los jóvenes, muy jóvenes, y cómo va de la mano con esto, ¿no? Porque si alguien llega a la salud pública a atenderse y después de 5 meses tiene un turno, estamos mal. Sí, y el tema de poner al suicidio en un rango de tiempo. Es como cuando fuimos a pedir ayuda, atendimos ahí, después ¿qué pasó? Claro, salir de la crisis. Exacto. Claro, pero no poder sostenerlo en el tiempo. Y en esto vuelvo a hablar de la cuestión social y de las redes, ¿no? Porque a veces incluso hablar de suicidio, antes se decía no hay que hablarlo, a nosotros en los medios nos decían no hay que hablar y ahora hay que hablar.
con responsabilidad. Es un tema que hay que traer a la mesa. En tu experiencia, ¿se habla, no se habla? ¿Cómo se habla de esto en la familia? Hablar. Sí, hay que hablar, hay que informar, sí, hay que acompañar. Antes, inclusive en esto de los géneros, viste, antes el varón era el que le costaba más, y bueno, actualmente sigue siendo así, acercarse a la consulta y de ciertos temas no hablaba, y era lo que complicaba más ayudar a estas personas. Hoy en día sabemos de que hay que hablar con responsabilidad, obvio. Y el tema de la salud mental, recién lo hablábamos un poco, pero digo, ¿sigue siendo un tabú o la gente ha roto y se acerca? La gente se acerca más, ¿sí? No es tan fácil abrirse sobre uno mismo, ¿sí? Entonces, hemos logrado que los diagnósticos sean más rápidos, con esto inclusive en el tema de lo que les decía de género, en donde el varón ahora se acerca más fácil, antes mantenía otra postura, claro. Sí, eso lo hemos cambiado con información. Es importante tener en cuenta que hay que seguir educando sobre esto. Recién hablabas de los equipos interdisciplinarios y que están desarmados, o que están desfinanciados, o que están sin recursos humanos. Digo, es algo que los colegas nos han estado diciendo en cada uno de los programas de salud en primera persona. ¿Por qué no alcanza solo con tomar una medicación? Porque sí, esto de él, lo que decían recién, el clona que me regala mi abuela, el clona que me da la vecina, el vecino. ¿Por qué no alcanza en salud mental solo con ingerir una medicación? ¿Por qué la integralidad del tratamiento? Porque tampoco alcanza a hacer una cirugía sin un enfermero, sin un ayudante, sin un camillero, sin todo el equipo. Nosotros funcionamos en equipo, ¿sí? Necesitamos evaluar un paciente, hacer un diagnóstico, sostener al paciente posterior de la medicación, acompañar, ¿sí? Acompañarlo y estar acompañado y fijarse que el funcionamiento social y familiar de ese paciente también lo acompañe. Donde muchas veces hemos estado viendo que estas internaciones fugaces se hacen lejos del domicilio del paciente. Esto no sirve, o sea, no le sirve al paciente, terminamos enfermando a la familia porque no nada más tiene un familiar internado, sino que lo tiene lejos. Sí, es muy complicado lo que se está viviendo con esta falta de equipo. ¿Esto lo ves en toda la provincia de igual manera o hay algunos sectores que están peor que otros incluso? Yo creo que, bueno, hay sectores más afectados, seguro. Sí. Digo, por la lejanía, me imagino los centros de salud que ustedes han visitado en lugares más alejados, Malargüe, Alvear, zona este, no sé, hay más dificultad incluso por cuestiones de logística. Sí, de cuestiones reales, de que es muy poca la diferencia en el pago por un profesional que se va a trabajar a Malargüe, ¿sí? Entonces realmente no sé hasta qué punto conviene. Hablábamos en un momento de descentralizar y hoy es como que nos fuimos para atrás. Rompemos Exacto. Los equipos, volvemos a centralizar. Sí, todo más monovalente, ¿viste? Se vuelve como a ese paradigma. Sí, exacto. ¿Qué pasa? Quería yo preguntarle qué pasa con los tratamientos. ¿La gente logra terminarlos? ¿Sigue o cuesta mucho? La gente logra terminando en cuanto el bolsillo le dé, ¿sí? Muchas de las causas en donde se paran los tratamientos es lo económico, ¿sí? Y dentro de lo económico, bueno, tenemos los hospitales en donde podemos conseguir medicación y muy buena medicación. El tema es que no tenemos el psiquiatra para que haga la receta, ¿sí? O los turnos con el psiquiatra no son mensuales. Y ahí se arma otro lío porque volvemos a las recaídas por falta de medicación. Sí, hemos visto en varios hospitales colas interminables para poder sacar un turno y eso, bueno, va en detrimento de la población, ¿no? No, incluso aunque, no alcanza con la buena voluntad ni del paciente, ni del profesional de la salud, ni de quien lo recibe, no alcanza si después las condiciones fácticas no acompañan. Lo que pasa es que la buena voluntad no alcanza y no sirve. Como sí sola, ¿sí? Con buena voluntad terminé viendo 28 pacientes en un día, 25, que cuánto podés ofrecerle a ese paciente realmente, claro. ¿sí?
Entonces, la buena voluntad no nos está ayudando. Necesitamos más que buena voluntad. Dani, ella siempre, le cuento a quienes nos están viendo, ella siempre mira, hace mucho hincapié en la mirada, en cómo tenés carita, tus ojos hoy están así, observa, hay una cuestión muy de empatía con todos, no solamente con sus pacientes, sino con todos. Preguntarte esto, ¿cómo ves a tus pacientes? ¿Cómo están llegando? Sobre todo en este último tiempo, ¿cómo advertís esta cuestión que no se materializa, digamos? ¿Qué es lo que vos ves en las personas que van a pedir tu ayuda? Necesidad de ser escuchados, ¿sí? Necesidad de poder ser empático con su situación social y económica, que está complicado, ¿sí? Y que empieza a convertirse casi en un diagnóstico de patología. Bueno, ¿y por qué crees que el gobierno no está desarmando estos equipos cuando estamos por un lado viendo esta necesidad y por otro lado vemos el desarme de los equipos? Yo creo de que es como es la sangre que no se ve, ¿viste? Es como que cuando vos ves un paciente que está sangrando, corres ya para la atención. Ahora estos pacientes sangran, pero no es tan fácil de verlos. Entonces, mientras podamos seguir manteniéndolos en silencio, y bueno, armamos acá, pero a media, pueden seguir esperando. Eso es lo triste de esto. Siguen como siempre digo, jugando un poco con la vocación de los profesionales de la salud. Exacto. Deberíamos comer con la vocación, nos cambiamos con la vocación, todo pasa por ahí. Y además lo que hablaban también, la diferencia entre diferentes profesionales en el mismo lugar de trabajo, las diferencias salariales, también esto genera un malestar, ahí lo hemos hablado con otros colegas también, no sé cómo lo has vivido vos a eso. Sí, así lo vivimos también los psiquiatras y creo que la mayoría de los médicos psiquiatras lo vemos así, en donde vos tenés tu grupo, en donde tenés tu colega que además es tu amigo, además es tu asistente, además vos asistís su trabajo y de repente te ves cobrando el doble, manejándolo el mismo horario, viendo exactamente los mismos pacientes. Seguimos fraccionando, rompiendo esto que era un equipo, en algún momento se planteó y se logró. Bueno, y eso sumado a la carga horaria o la cantidad de pacientes, como decía recién la doctora, ha ido provocando que muchos profesionales de la salud dejen la salud pública y vayan a sus consultorios privados, ¿no? Sí, exacto, y esa es la falta de psiquiatras formados. Estoy hablando de psiquiatras, sí, especializados en el Estado. Después tenemos otras soluciones que han ido apareciendo o han querido aparecer y no han funcionado. Janina, ¿cuál es el mensaje a los profesionales de la salud que nos están mirando? Qué difícil, ¿no? Que tratemos de mantener el equipo. El tema es que tampoco depende de nosotros. Que trabajemos con vocación, estoy segura que lo hacemos, pero falta más que vocación para que esto funcione. Muchas gracias. Muchas gracias por participar de este Salud en Primera Persona. Bueno, y seguimos hablando de salud mental y en un ratito nos va a estar visitando otra psiquiatra, pero en este caso que dejó la salud pública, ¿no? Exactamente, recién hablábamos con Janina Falcón, médica psiquiatra también, parte del gremio AMPROS, sobre cuál es la situación y la experiencia que ha tenido ella, tanto en salud privada, en el sistema de salud pública. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, Jani te atendía en un contenedor en el hospital. Tremendo. Y también dijo recién, atender 28 pacientes, bueno, ¿cuánto tiempo podés dedicarle a ese paciente? No, porque, casi imposible, ¿no? Pero además después no poder darle medicación, después las condiciones en las que lo atendés, es todo ¿no? Como que hay un discurso de sí, tenemos que hablar de salud mental, hablemos, bueno, sí, a Dios rezando, pero con el mazo dando, decía mi abuela. Se habla de crédito, se habla de que llega plata para salud mental, pero no se ve reflejada en los profesionales de la salud y por supuesto entonces eso tampoco en la población en sí. Bueno, alguien que sabe mucho de esto es la médica psiquiatra que hemos invitado, Micaela Ridi. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, gracias. De todo esto que has escuchado, que estabas atentamente, sí, ¿qué podemos empezar a aportar en cuanto a tu experiencia? Bueno, por supuesto que cada experiencia es particular y es personal.
Claramente a mí me llevó una decisión personal, familiar, de dinámica, de crianza, a terminar de tomar la decisión que tomé. Me fue muy difícil, fue un luto muy largo que tuve que hacer, pero por supuesto que también tiene que ver la manera en la que estábamos trabajando en el último tiempo y lo difícil que era poder hacer o ejercer la profesión de una manera adecuada. ¿Cómo estaban trabajando en el último tiempo? Ya, contanos esas cuestiones de la diaria. Bueno, yo trabajaba en un hospital monovalente, estaba en el servicio de internación. Hace tiempo que el recurso humano es escaso, hace tiempo que nos estamos yendo, digamos, de lo público, entonces éramos menos y la demanda era cada vez mayor, es cada vez mayor. Es sabido y es conocido que cada vez se necesitan más recursos en cuanto a la salud mental y bueno, era muy difícil, éramos pocos, las condiciones de insumos, farmacológicas, habitacionales, todo fue, yo creo que empeorando en el último tiempo y se estaba haciendo muy difícil sostenerlo. Bien, y ahora paso a hablar de tus pacientes, digamos, ¿cómo era para ellos hacerse atender en este sistema de salud? Bueno, por supuesto que nosotros estamos como en la terapia intensiva de la salud mental de alguna manera en el hospital monovalente, entonces siempre hablamos de personas con mucha vulnerabilidad de base. Era difícil y nosotros de nuevo éramos pocos, entonces siempre se intenta hacer lo mejor que se puede, por supuesto, pero a veces no alcanzaba o no era suficiente o tal vez la atención no era la que uno esperaba dar para la manera en la que se ha formado. En general, yo creo que en el último tiempo sentimos esto, fuimos varias las que renunciamos en el mismo periodo de tiempo y bueno, como la imposibilidad de alcanzar lo que uno quisiera dar como profesional y bueno, la dificultad también en no poder resolver determinadas cuestiones en cuanto a los pacientes. A ver, dificultad en la externación, dificultad en los dispositivos ya por fuera del hospital, en sostener un tratamiento. Por ahí un paciente estaba en condiciones de alta, pero no teníamos posibilidad de que tenga un turno a corto plazo. Entonces, a veces se termina sosteniendo la internación o los controles de sala, que nosotros le llamábamos como las visitas después de la internación, porque no teníamos posibilidad de insertarlo en un consultorio externo afuera o en una continuidad de tratamiento. Entonces, eso hacía como bastante difícil la tarea. Bueno, recién hablábamos de la destrucción de los equipos interdisciplinarios y vos hablabas de profesionales altamente capacitados. ¿Qué incentivos se le da a los nuevos profesionales para que vayan por lo público? ¿Qué pasa con eso? Bueno, es difícil. Nosotros estamos muy cerca de los residentes, estábamos, ya tengo que empezar a hablar en pasado, estábamos muy cerca de los residentes estando en la internación y bueno, también era difícil para ellos realmente porque bueno, se encuentran con un equipo cansado, ya es difícil encontrar psiquiatras que quieran ejercer la docencia, que es ad honorem y que bueno, la verdad que todos nosotros tenemos que trabajar mucho como para poder alcanzar un sueldo y se hace más difícil también encontrar gente que lo quiera seguir haciendo. Entonces de repente también creo que ellos se encontraban muy desprotegidos, muy desvalidos y ya estaban, tal vez esa idealización que nosotros tuvimos cuando hacíamos la residencia, que era otra época, creo que ha caído un poco. Entonces es difícil romantizarlo porque lo veían, lo ven. Siempre para mí el mensaje es que lo que se aprende en el hospital público no se aprende en ningún lado y que el tipo de paciente que nosotros vemos no está en otro lado. Entonces siempre la recomendación va a ser pasar por ahí. Pero bueno, es difícil conservarlos de alguna forma. Recién hablabas de que es difícil para los pacientes poder sostener tratamientos, algo en que coincidían las colegas, porque ¿qué pasa por fuera del hospital? No hay recursos, no hay equipos, no hay ambulatorio en el mismo hospital, inclusive nosotros en el régimen en el que yo estaba hacía algunas horas en internación y algunas horas en consultorio externo y bueno, la demanda era altísima. Éramos poquitos también, entonces también te lleva a tener una recarga en cuanto a pacientes, eso en el hospital.
afuera pasaba lo mismo, o sea, dábamos una derivación para empezar un tratamiento afuera y no había respuesta. Entonces seguíamos sosteniendo el tratamiento nosotros con controles de sala desde la internación, pero bueno, no lo podíamos hacer bien tampoco. Cuando decís afuera, decís centros de salud, centros de día, ¿dónde no está funcionando eso? Y en ningún lado. En ningún. En pocos. ¿Por qué crees que si ven el problema, si todos ya empiezan a hablar de la salud mental como una pandemia, se ve, se habla, se dice, no se destinan recursos? Porque por ahí hay recursos para otras cosas, lo vemos, pero parece que para salud no. Desconozco. Yo la verdad que no sé porque se dan las cosas como se dan. No sé si es mi rol tampoco conocer cómo o por qué suceden. Nosotros hablo de nosotros, de las personas que renunciamos en el último tiempo, que tal vez nos comunicamos más y fue una decisión difícil. Intentamos acercarnos, tuvimos lugar para hablar, pero bueno, evidentemente no hay recursos suficientes, no hay posibilidades o tal vez, no sé, la mirada va por otro lado o hay otra la estrategia. La verdad que yo lo desconozco. En mi caso fue como el no poder ya. Bueno, ¿y cuál fue el clic ese que, porque debe ser una decisión muy difícil cuando decís, bueno, dejo este lugar? Uh-huh. Bueno, a mí me llevó un año de terapia, así que fue un clic medio largo, ya medio que mi psicóloga me iba a echar si no me iba. Me costó un montón la decisión. En mi caso personal, el clic fue el último verano en que, por supuesto que nos tomamos licencia, que tenemos vacaciones, y bueno, se divide el equipo, queda la mitad y la otra mitad se va de vacaciones y nos sentimos con mi compañera muy sobrecargadas. En ese momento tampoco había médico clínico en el hospital, entonces estábamos ejerciendo como esa parte también, y bueno, para mí fue como el empujoncito último. No significa que haya sido un momento particular, tal vez siempre fue así y tal vez en mi momento fue lo que yo necesitaba como para dar ese empujón. Por supuesto que a mí me influye también de nuevo, que tengo hijos chicos, que estoy en otro momento personal y de crianza, pero creo que ese fue en mi caso el empujoncito. Uh-huh. Y en lo que vos veías, sobre todo en este último tiempo, ¿qué datos, qué casos aumentaban más o qué cosa advertiste en relación a la demanda de los pacientes? Yo trabajaba en sala de internación de mujeres, creo que en mujeres y en hombres es un poco similar, el consumo es como lo preponderante. Por supuesto que se hablan de patologías duales, generalmente son las que llegan al hospital, que son las más graves, que es en conjunto con psicosis o con otras patologías graves. Pero el consumo, y sobre todo es llamativo en las mujeres, como ha aumentado, y el consumo de muy mala calidad. Ahora ya no se aspira a la cocaína, sino que se fuma, se hace como un crack, pero se destila de una manera rara, entonces vienen muy deterioradas, en muy malas condiciones de salud, y es como bastante lineal como se puede observar en muchas pacientes. Claro. ¿Y por qué crees vos que ha aumentado este consumo en mujeres? Y yo calculo que tiene que ver con algo social, ambiental, cultural, económico. Bueno, hay un montón de factores que tienen que ver con lo que está pasando a nivel mundial, digamos, ¿no? No solamente pasa en nuestro país. No sé, por ahí al escuchar a muchos pacientes te podría decir que a veces sirve como anestésico, ¿no? Como para no estar en contacto con la realidad o con lo difícil que resulta la vida para mucha gente. Particularmente hablo de las mujeres. Si hacemos una estadística, yo te diría que un 90% de las mujeres ha pasado por situaciones de abuso, de violencia de género, de vulnerabilidad en todos los sentidos. Entonces, bueno, de repente a veces es la salida, ¿no? Es la manera de no sufrir tanto. Bueno, quería preguntarte porque, recién hablábamos de tabú y hoy se habla más de salud mental, pero hasta hace poco tiempo decir ir al psiquiatra es para locos, ¿no? Sí. Y estaba como súper instalado. Sí. ¿Eso sigue? ¿Se ha roto un poco? Un poco se ve siempre, ¿no? Vivimos, esto es muy personal, pero yo creo que vivimos en una sociedad todavía muy conservadora en un montón de aspectos. Entonces a veces es difícil romper con esos estigmas o bueno, naturalizar un poco más que la salud mental es parte de todos
y que la vivimos en todas las generaciones y bueno, que se tiene que buscar de alguna manera un equilibrio. Siento que las nuevas generaciones lo están rompiendo un poquito más, que está como más alivianado, más llano el camino, que se habla más, pero todavía cuesta, y mi generación para arriba ni hablar, sigue siendo bastante tabú. Recién decías también que a veces la vida se vuelve difícil de sostener. Entonces, ¿qué podemos decirle, teniendo en cuenta que todos estamos en una, como dicen los chicos? Sí. ¿Qué podemos decir como recomendación para el trato hacia el otro y hacia la otra? Bueno, es muy romántico tal vez, pero tratar de ser amoroso, tratar de cuidarnos entre nosotros, de escucharnos, si detectamos en el otro que tal vez hay cuestiones más profundas, bueno, siempre la sugerencia de hacer una consulta, de abrirse, de comunicarse, me parece que es la mejor recomendación que se puede dar, ¿no? Como acompañarse, escucharse y bueno, consultar que no pasa nada, que todos estamos, nadie está exento al sufrimiento, ni a la depresión, ni a la tristeza, así que bienvenido sea. Bueno, a mí siempre me gusta preguntarle, porque este programa se llama Salud en Primera Persona y durante todo el tiempo que trabajaste en el hospital, seguro tenés una historia que te marcó o que la recordás en particular. Nos gustaría que nos cuentes. Es un poco difícil porque tengo el secreto profesional ahí, seguro que se va a identificar si me escucha, pero bueno, a mí en lo particular me encanta trabajar con mujeres, entonces yo te diría que todas las historias son muy particulares y hablamos de personas muy sufridas y muy luchadoras y bueno, ante todo madres y ante todo compañeras y ante todo hijas y la mujer siempre está en roles de cuidado, entonces es como pensarse en el cuidado propio, pero además pensando que afuera está su hijo y que si estará yendo a la escuela y que mi mamá, que quién la va a acompañar y entonces es imposible, cada historia tiene su particularidad y realmente son historias muy, muy tristes, muy duras y muy difíciles, que la verdad que para mí ha sido un gran honor poder acompañar y bueno, una etapa terminada. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias, doctora, por su mensaje y como siempre le decimos a todos, está el espacio abierto para cuando quieras volver. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la escuchábamos a Micaela Reed, médica psiquiatra, contándonos, ella tuvo que renunciar al hospital monovalente donde trabajaba justamente por las condiciones en las que estaban y cómo a veces esto, si bien la teoría la sabemos todos, después cuando hay que aplicarla, no están los recursos para aplicarla. Qué difícil, ¿no? Qué triste que profesionales con muchísimos años de formación tengan que renunciar, ¿no? Y parece que no hay como esperanzas hacia adelante porque ven la necesidad y no escuchan, ¿no? Veamos, a ver si es que han escuchado o no. Hoy hubo paritarias, esta mañana. Yo creo que tempranito. Por eso la tenemos a la licenciada Claudia Iturbe. Bienvenida, Claudia. ¿Qué pasó en la paritaria de esta mañana? Creo que escuchando a las colegas recién, a los profesionales, la verdad que desde el gremio, o por lo menos desde mí, creo que desde los que integramos la comisión directiva, sentimos la misma impotencia, ¿no? Es la misma sensación, esa sensación de agobio, esa sensación de falta de escucha, esa sensación de algo tan sencillo, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo no lo van a entender lo que está pasando, ¿no? Quizás cuando lo sufren en persona, en primera persona, recién ahí se dan cuenta lo que es perder la salud, ¿no? La salud mental, que es una cosa tan grave. Esta mañana, bueno, haciendo los mismos planteos que venimos haciendo desde que este gobierno inició, ¿no? De esto que está pasando, de este desangrado, ¿no? Que se produce de a poco, de esta pérdida de estos profesionales tan capacitados, ¿no? Y bueno, que lo venimos repitiendo, ya parece que es como muy trillado lo que me decimos, pero lo sentimos, ¿no? Y esta mañana el planteo nos acompañaron las autoridades de los colegios
de psicología, de psicopedagogía y de trabajo social, con esta misma problemática, ¿no? De decir, han destruido los equipos, están destruyendo los equipos, estamos perdiendo los profesionales, no damos abasto en la parte pública, el nivel de frustración, de burnout que están viviendo es grave. Entonces a lo mejor un profesional se va no por el salario solamente, sino por la falta de posibilidades de mejorar estas situaciones, ¿no? Y cuando vemos que todo se va agravando, sobre todo en salud mental, pero no solamente en salud mental. O sea, este planteo lo están haciendo los bioquímicos también. El Colegio de Bioquímicos está haciendo este planteo, ¿no? De esta bomba que ha tirado el gobierno, donde ha separado algunos profesionales y les paga diferencial a unos que otros. Entonces, dentro del equipo se produce un malestar muy grande cuando atienden los mismos pacientes, tienen la misma especialidad, tienen la misma cantidad de pacientes, atienden en el mismo lugar físico. Esto está produciendo un daño muy grande. Bueno, esta mañana el gobierno volvió a ir con la misma propuesta que eleva a todos los gremios en general, muy escasa. ¿De cuánto fue? ¿Qué fue del 7% para agosto y del 4% para octubre, y llevó otra propuesta que la verdad que eran 20.000 pesos de diferencia. Llevó dos propuestas, una con esa y otra con una adicional, pero nos disminuía el porcentaje al básico. O sea, en vez de darnos el 4 nos daba el 2 y nos ponía en una adicional y nos daba 20.000 pesos mal, pero con digamos, con el daño que produce de no darlo en el básico. Es el daño para los próximos aumentos. Entonces, eso, sí, lo que nos da ahora nos lo quita en la próxima paritaria, porque al no darlo en el básico no impacta sobre todos los adicionales y por lo tanto en la próxima paritaria vamos a tener un básico más bajo para el aumento que se dé. No cubre la pérdida de la pérdida de poder adquisitivo que hemos tenido desde el 2020 en adelante. Nosotros seguimos insistiendo que los funcionarios políticos se dieron el 40% por sobre encima el año pasado de todos los empleados públicos, justamente por eso, porque los funcionarios no se bancan esta situación, o sea, no han podido. Les costaba encontrar funcionarios, digamos, les costaba encontrar un ministro o un subsecretario con un sueldo bajísimo, porque todos están enganchados al sueldo del gobernador y el gobernador tenía un sueldo de un empleado público. Entonces, bueno, ¿qué hizo? Se aumentó el 40%, que ahí ellos blanquearon la pérdida de poder adquisitivo. Es mayor, pero bueno, el 40% sería un gran alivio para el resto, ¿no? Y bueno, y esta mañana lo que hablábamos era esto, ¿no? Decir, no pueden ofrecer lo mismo cuando está pasando lo que está pasando en salud pública, que no está pasando en educación, ni está pasando en otros ámbitos, ni en la administración pública, ni en el régimen del IPB, de vialidad, no está pasando eso. En salud pública te diría se ha aumentado casi en un 50%. La población, o sea, la atención de la población se ha aumentado. Personas que antes tenían obra social y ahora no pasan la al sistema público. Que perdieron su trabajo y tuvieron que irse a la parte social, de que no pudieron pagar más su prepaga y se tuvieron que ir a la parte pública. El PAMI, que ha dejado de cubrir con los médicos de PAMI, ustedes saben que han bajado muchísimo la cápita de PAMI, por lo tanto están en la parte pública. El aumento de la patología en salud mental, que ha desbordado, que no lo encontrás en la parte ni en las obras sociales, que no te cubren esa parte, entonces tenés que ir a la parte pública, porque realmente ir a hacer un tratamiento de salud mental en la parte privada es para ricos hoy, no es para, y las obras sociales no te están cubriendo la parte ambulatoria. Entonces, no estamos en la misma realidad. Entonces, que nos ofrezcan lo mismo o menos que otros gremios, la verdad que creo que no están teniendo en cuenta lo que está pasando con la gente. Ese era el planteo que hacíamos esta mañana y que los colegios han presentado una nota exponiendo esa situación de desborde, de cansancio. Bueno, la verdad que nosotros hemos pedido un cuarto intermedio, hemos pasado para el 28 de julio, donde
pedimos que esta oferta se mejore, o sea, que no podemos sostener la salud pública con estos aumentos, no se puede. O sea, la verdad que no se puede. Recién hablábamos con una de las profesionales específicamente de salud mental, que es de público conocimiento, pero toda la salud en general, digo, hay como una discriminación porque hoy estamos hablando de salud mental, pero casi todos los profesionales de la salud trabajan con vidas, claro, con la vida de las personas. Entonces, ni siquiera escuchan o ven eso. Claro, eso es lo que no entendemos. O sea, la verdad que deberíamos tener un tratamiento especial, seguir con la comisión negociadora. No puede ser que sea el único ministerio, y no nos cansamos de repetir, que tiene cerca, y no lo sabemos cuántos, porque nunca nos dan esa información, tiene cerca de 2.000 profesionales en negro desde hace más de 7 años. O sea, que facturan lo que hacen, como un pintor digamos, de una pared. O sea, como cuando uno contrata a un pintor para pintar la casa, y que te factura, porque si pintó una pared vale tanto y si te pintó 2 vale otro. Bueno, esta gente está haciendo este tipo de cobro, está teniendo este tipo de cobro, cuando en realidad tienen población a cargo, van de lunes a lunes, hacen guardia, y llevan 7 años en esta situación, impensable en ninguna empresa privada. O sea, nosotros, si pensamos, si tenés una empresa privada y tenés que contratar a alguien, sabés que podés contratarla por 3 meses, y creo que ahora se ha extendido con la flexibilización laboral de Milei hasta 6 meses. Bueno, nosotros tenemos una flexibilización laboral que lleva 7 años. O sea, gente que está flexibilizada, que les pagan lo que quieren, cuando quieren, sin ningún tipo de reconocimiento específico, sino que se pone una grilla y se dice, bueno, trabajás, sos médico, cobras tanto, sos bioquímico, cobras tanto, sos enfermero, cobras tanto, y sin esperanza, porque lo más grave es que trabajan sin esperanza a que esto en algún momento cambie. Bueno, ¿Qué dicen del gobierno de eso? Nada, ¿Hay intención de pasar? No, es más, hoy, y lo escucharon los colegios, porque por ahí cuesta creer que el gremio, cuando lo dice el gremio, pero lo escucharon de la voz de ellos cuando les dijimos, ¿y qué pasa con lo no salarial? De eso no se va a contestar sobre el pase a planta, no se va a contestar sobre los jubilados que no se reponen, o sea, la gente que se jubila o que renuncia, que no se repone, no se va a contestar de los cambios de regímenes, no se va a contestar de los concursos, no se va a contestar, no están los planes, o sea, no se va a hablar de esto. Bueno, esto es flexibilización laboral, achicamiento del Estado y si se traducen menos turnos para la gente, menos servicios, menos prevención, menos tratamiento, menos detección y menos acceso a la salud finalmente. Uh-huh. Entonces, no es un papel que se pone en la mesa como llevan ellos, sin rostro. Creo que esta mañana vieron los rostros de los presidentes de los colegios. Espero que eso los haga reflexionar, espero que tengan en cuenta lo que está sufriendo la gente y lo que han explicado nuestros colegas en este programa, todos estos programas que han ido pasando, de lo que están padeciendo, ¿no?, en la salud pública, y que no van a aguantar mucho más. Han pasado gente que ha renunciado, gente que está por renunciar, gente que no puede hacer un proyecto con esto, ¿no? ¿Y qué explicación les daban ante las diferencias de salarios dentro del mismo equipo? Digo, ¿hubo así, o de eso tampoco se va a discutir? De eso no se habla. Hemos pedido la representatividad del régimen nuevo, este régimen que han creado por ley, sin negociarlo con nadie, sin hablar con nadie, sin consenso de nadie, y han dicho, de eso nosotros no los hemos llamado para discutir eso, de eso no se va a hablar. Y la propuesta es esta. Nosotros hemos pedido y vamos a seguir insistiendo en que más allá del aumento al básico, que tiene que ser el 7 y el 4, tiene que haber aumento en una adicional, que nosotros tenemos una adicional que se llama responsabilidad profesional. Y si no, aplicar el recurso humano crítico, que es otro adicional que no se está pagando y que creo que hoy todos los profesionales de la salud que están en la salud pública son recurso humano crítico. O sea que debería pagarse recurso humano crítico a todos los profesionales de la salud, incluidos, y también pedimos que estuviera la gente del Ministerio de Dirección General de Escuela, de la Dirección General de Escuela,
porque tienen todo lo que es los ETI, que están, bueno, ustedes saben, la problemática social, esto que estamos hablando recién, abuso, droga, adicciones, todo lo que ven los ETIs, que son, que tienen la función de un juez, porque no actúan los jueces, actúan ellos, y son profesionales de la salud, trabajadores sociales, psicólogos, y que están trabajando al límite, ¿no? Con riesgo hasta te diría de su mala praxis, de la mala praxis. Porque habían dividido los equipos también para que estuvieran en dos lugares. Eso es los equipos de las escuelas. Yo te estoy hablando de los ETI, que son los que reciben la problemática más grave social de los niños, niñas y adolescentes de Mendoza. O sea, toda la problemática de abuso, maltrato, intentos de suicidio, intentos de asesinato, todo lo que vos veas que puede padecer un niño, lo trata, el primero que lo atiende es el ETI. Profesionales de la salud. O sea, no estamos hablando que los jueces, en una época, en la 26061, el juez se corre y dice, nosotros no actuamos más, de ahora en más actúa el ETI, ¿no? No se judicializan más, que no nos parece mal, pero digo, al frente están profesionales de la salud, ganando con prestaciones recién recibidos, ganando sueldos muy bajos. Entonces, no solamente es salud, estamos también hablando de que tiene que intervenir los profesionales que están trabajando en los ETI, en la DGP, que son donde están los hogares, que están abarrotados de niños internados en los hogares de la ex DINAF, ahora se llama DGP. Sí. Estamos hablando de profesionales de salud que van a tener que atender ahora al bajar la edad de imputabilidad, es decir, todos esos niños con delito menores de 16 años, que antes era a partir de los 16, también son atendidos por profesionales de la salud, claro, que están en el COSE y van a tener que atender toda esta problemática gravísima. Bueno, ellos también son profesionales de la salud. Entonces, estamos hablando de gente que tiene una responsabilidad, que es un recurso humano crítico que debería cobrarlo, que es un profesional de la salud que tiene una responsabilidad profesional que debería cobrar como responsabilidad profesional, y eso es lo que estamos pidiendo en la paritaria. ¿Qué esperan para la próxima? Es el 18. El 28. El 28. Hemos dado tiempo para que tengamos tiempo para que analizarlo, que nos volvamos a juntarnos en comisión negociadora, que se pueda dialogar, que se pueda plantear, que se pueda ver todo esto, porque si no va a haber se va a ver muy afectado la población de Mendoza. De comisión negociadora tiene poco, porque si es de esto no se va a hablar. Esto no se va a hablar. Exactamente. Difícil negociar ante esa postura. Y esto está llevando a la renuncia de un montón de profesionales porque no alcanza, están saturados. Exactamente, va a llevar a la renuncia porque, por supuesto, el profesional trata de realmente de dar todo, pero es imposible. De esta manera es imposible. Y ninguno trabaja solo en el área pública, ¿viste? Todos tienen que tener consultorio. Ese es el problema del profesional de la salud, que compensa los bajos salarios con multitarea, con multitrabajo. Y eso trae consecuencias muy graves para su salud física y mental también, ¿no? Que también esto de quién cuida a los que cuidan, bueno, es una frase muy, muy usada y que no se está aplicando absolutamente en Mendoza. Gracias, licenciada. Muchas gracias y bueno, hemos llegado al final. ¿Qué programa? ¿Qué programa? ¿Qué programa TT? ¿Qué programa? Bueno, hay un montón de gente ahí que agradecemos que gracias está conectada. Por los mensajes. Gaby Fara, también Patricia, José Luis. Bueno, gracias por los mensajitos. Y bueno, mañana el partido de Argentina. Mañana. Todos los consejos que nos dieron las profesionales. A recordarlos. Vean los videos, todos los recortes del programa que vamos a ir lanzando en el resto de la semana. Sigan las redes Ampros Mendoza. Cualquier aporte, suma, crítica, constructiva, todo, ya sabes a dónde enviarlo. Esto ha sido Salud en Primera Persona. Bueno, la saludo porque en unos días es el Día del Amigo. Claro. Nos vemos después del Día del Amigo. Feliz día, gracias. Buenas noches.